Vale, vamos a comenzar con el examen del 13 de febrero del 2018. El examen tipo A. Y ya nos aparece aquí, 30 preguntas, 0,11 como siempre. Este es de febrero del 2018. Empezamos con los estados motivacionales. Son causas lejanas de la conducta, son procesos ontogenéticos, son causas próximas de la conducta o forman parte del componente R del esquema estímulo-organismo-respuesta. A ver, vemos que son causas lejanas de la conducta, no. Los estados motivacionales no son causas lejanas de la conducta, son procesos ontogénicos tampoco. ¿Son causas próximas de la conducta? Sí. Y que forma parte del componente R, lo que sería respuesta dentro del esquema organismo-respuesta, no es. Entonces nos quedaríamos con la C, que son causas próximas de la conducta. En la 2, cuando un genotipo dado para un gen concreto impide que se manifieste el fenotipo esperado para otro gen, estamos ante un caso de... Este sería epistasia. Pero bueno, vamos a leer igualmente, por si acaso, hay que leer siempre todo. Alelos aditivos no sería alelos aditivos. Ambiente compartido tampoco y cría selectiva tampoco es epistasia. Básicamente, ya cuando leéis que el gen concreto impide que se manifieste el fenotipo esperado para otro gen, eso ya es la epistasia. Después, en una neurona en reposo, en la que en un momento dado se genera en la zona del árbol dendrítico más alejada del axón 3 potenciales postsinápticos de más 5 milivoltios, más 15 milivoltios y más 10 milivoltios. Y en el soma, próximo al axón, se genera un potencial postsináptico de menos 15. Como resultado de la integración neural, sin duda, en el cono axónico se disparará un potencial de acción. Aquí no se puede disparar un potencial de acción con estos resultados. Estos potenciales disminuirán gradualmente su magnitud antes de alcanzar el cono axónico. Sería posiblemente esta, pero vamos a seguir leyendo. Estos potenciales se propagarán de modo activo hasta alcanzar el cono axónico, ¿no? Y las tres opciones anteriores son ciertas. Esta ya la descartas al ver que una de ellas no es. Entonces, nos quedaríamos con la B. Vale, Phineas Gage, típico caso este que ya sale 80 veces, sufrió en 1848 un grave accidente trabajando en un ferrocarril, donde una barra de hierro le atravesó el cráneo, lesionándole gravemente la corteza cerebral anterior, la corteza prefrontal. Al parecer, y según los que le conocían de antes del accidente, se observó que su personalidad cambió drásticamente. De ser una persona autónoma y eficiente en su trabajo, pasó a ser descuidado, inconstante, desinhibido e impulsivo. Todo lo contrario que era antes. El análisis de este caso compete, de modo especial, a la neuropsicología, podría ser, la ecología del comportamiento, no, la psicofisiología, tampoco, y la psicología fisiológica. Aquí nos quedaríamos con la opción A, la neuropsicología. No tiene mucho que explicar eso, la verdad. 5. En relación al código genético, sabemos que el orden de las bases del ADN guarda relación con el orden de los aminoácidos en las proteínas. Cada aminoácido está codificado por un triplete. Algunos aminoácidos pueden estar codificados por más de un codón, sí, también. Y las tres opciones anteriores son ciertas. Nos vamos a quedar con estas, las tres opciones anteriores son ciertas, porque el orden de las bases del ADN guarda relación con el orden de los aminoácidos en las proteínas, cierto. Cada aminoácido está codificado por un triplete, sí. Algunos aminoácidos pueden estar codificados por más de un codón, efectivamente, sí, también. Entonces la D. 6. ¿Quién planteó que las especies extintas eran solo antepasados imperfectos de los organismos actuales que evolucionan en la búsqueda de la perfección? Esto es de Lamarck, pero vamos a leer Darwin, no, Newton, tampoco, Wallace, tampoco, y es Lamarck. Esto es teoría todo, no tiene mucha historia. 7. Respecto a la acetilcolina, sabemos que es una catecolamina, se une a receptores muscarínicos y nicotínicos, actúa siempre como un neurotransmisor excitador, se localiza prioritariamente en el sistema nervioso central. No es una catecolamina, se une a receptores muscarínicos y nicotínicos, sí. Y actúa siempre como un neurotransmisor excitador, no. Se localiza prioritariamente en el sistema nervioso central, poco. 8. Vamos a ver. En relación con el sentido y velocidad del transporte de sustancias a través del axón, sabemos que el transporte axónico lento
tiene lugar en ambos sentidos. El transporte axónico rápido puede ser anterógrado y retrógrado. Esto, ya al leerlo ya sabemos que la B es cierta, pero hay que seguir leyendo, no vaya a ser que ponga la D, pues la opción B y la C o tal. El transporte retrógrado puede ser lento y rápido. No, solo una de ellas. El transporte retrógrado solo puede ser lento. No. Vale, pues nos quedaríamos con la B. El transporte axónico rápido puede ser anterógrado y retrógrado. 9. El síndrome de Williams es una monosomía, es un caso de impresión genómica, se debe a una delección o es una trisomía. Síndrome de Williams es a raíz de una delección. 10. Al potencial de reposo de la membrana neuronal contribuye el que la membrana neuronal es impermeable a los aniones orgánicos y mucho más permeable al potasio. Bueno, esto tenéis que ir mirando estas cosas. Ya se saben bien Na, sodio, K, potasio, pero bueno, eso lo ponen en el libro de todos modos, no hay que saber química previamente. Permeable al potasio que a cualquier otro ion. O la presión electrostática atrae a los aniones orgánicos hacia el interior y provoca que se acumule a este lado de la membrana un exceso de cargas negativas. La tendencia del potasio a salir al exterior celular por difusión no está contrarrestada por su tendencia a entrar empujado por la fuerza electrostática, o las tres opciones anteriores son ciertas. Nos quedaríamos aquí con esto, con la A. La membrana neuronal es impermeable a los aniones orgánicos y mucho más permeable al potasio que a cualquier otro ion. Hay que entender bien, esto va todo, este tipo de temas van casi todo por fases. Entonces hay que fijarse aquí, al potencial de reposo, aquí, potencial de reposo. Después tienes que ir mirando y sabiendo en qué parte estás, ¿sabes? Porque hay momentos en los que está en pico para arriba, después es descendente. Entonces hay que saber cuándo entra una cosa, cuándo se abre cierto canal, cuándo las bombas de tal actúan. Hay que saberse todo, es como un hilo de historia, tienes que sabértelo entero. Y ellos lo que hacen es preguntarte, pues en la fase 3, en la fase 2, en la fase tal, lo que sería ascendente, descendente. Entonces, si te lo sabes a modo historia, pues ya está. Simplemente tienes que ir para atrás o ir para adelante. O quedarte donde está, porque la pregunta puede ser del principio, simplemente, y te hacen preguntas como antes, nos hicieron también de más 15, menos 15, tal, y tú tienes que saber cuándo está en reposo a cierta cifra y cuándo va a empezar a subir, o cuando hay un pico, o cuando hay un potencial de acción, o cuando hay tal. Vamos a ver, 11. Según las investigaciones más modernas, la heredabilidad del cociente de inteligencia, evaluada a partir de estudios de gemelos monocigóticos criados por separado, es alrededor de... Vale, ¿qué nos están diciendo aquí? Heredabilidad, cociente de inteligencia. Esto hay una tabla en el libro, que ya lo abrí para enseñarlo de paso. Evaluada a partir de estudios gemelos monocigóticos, que es donde se hacen los estudios para saber bien, en amplio, en sentido amplio las cosas, y que nos hables de 0,75. La heredabilidad, vamos, que es muy alta, porque todo esto, recordemos que son valores de 0 a 1, y un 0,75 es altísima. Entonces la heredabilidad del cociente de inteligencia lo podemos ver aquí, en el libro. Veis aquí inteligencia. Ya os lo había dejado marcado. Gemelos monocigóticos criados por separado se halla alrededor del 0,75. Que después un poquito más abajo también se ven tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí heredabilidad de los principales rasgos psicológicos humanos y del tamaño del cerebro, Cociente intelectual 0,7, tamaño del cerebro 0,9, extroversión tal, neuroticismo tal, psicopatía, ansiedad. Estas cosas parecen una tontería, pero te pueden preguntar perfectamente por la psicopatía, por el neuroticismo y demás. Entonces básicamente hay que saber un poco todo, pero hay cosas así más importantes, ¿no? A la inteligencia ya le dan una página entera, entonces ya se ve que algo puede haber por ahí. Vale, 0,75. Después, la eusocialidad solo se da en especies haplodiploides, perdón, o está directamente relacionada con la selección por parentesco, que es kin selection. Creo que es esta de aquí. No, es esta de aquí seguro. Solo se da en especies porque después no hay ninguna que dice que sean dos ni nada.
ni que todas son correctas. Entonces, cuando ves que una es exactamente lo que tú piensas y ves que en las otras no pone nada de la B y la C, o todas son correctas o tal, pues ya vas a saber que es esa. De todos modos, hay que leerlo todo siempre. Solo se dan especies poliploides. Es sinónimo de promiscuidad. Vale. En esta de aquí nos quedamos con la B, que está directamente relacionada con la selección por parentesco. Y vaya palabrita, aplodiploides, madre mía. Parece que te atragantas. El 13. ¿Qué tipo de receptores desencadena la producción de segundos mensajeros, al activarse por la unión del neurotransmisor? ¿Los autorreceptores, los receptores ionotrópicos, vale, y los receptores metabotrópicos, o la A y la C son ciertas? Vale, vamos a empezar a leerlo del principio y vemos los autorreceptores en la 13. Esta sí que es, vamos a poner ya que seguramente vaya a ser la A, pero hay que seguir porque no ves que aquí ya pone A y C. Los receptores ionotrópicos, esta no. Y entonces ahora, si la C no fuera, pues ya nos quedaríamos con la A. Pero la C, da la casualidad de que los receptores metabotrópicos son receptores que desencadenan esa producción de segundos mensajeros cuando se une la unión del neurotransmisor. Entonces es la A y la C. Entonces no es aquí. Por eso digo lo de siempre leer, porque si tú lees esto de aquí y en la A ya ves los autorreceptores, tú vas, lo sé seguro, es esta, es la A, y ya vas a para abajo, después encuentras esto, que la C también lo es. Y cuando son dos, hay una que ya te dice eso. A y C son ciertas. Son pequeños detalles, pero por eso no hay que ir apurado. Vale, el análisis genético de la conducta humana pone de manifiesto que la expresión del gen SRI es responsable del fenotipo femenino. Vale, esto ya no cuadra mucho lo de aquí femenino. Existe variabilidad en el ciclo vigilia-sueño asociado a variantes alélicas de genes involucrados en la regulación del ritmo circadiano. Esto tiene buena pinta. Después C. Todos los casos de obesidad obedecen a factores ambientales. Pues va a ser que no. Y las tres opciones anteriores son ciertas. No, porque mira, si ya descartamos la C, la D no puede ser porque dice la D que son tres. Entonces nos quedaría la A y la B. ¿Y la A, la expresión del gen SRI es responsable del fenotipo femenino? No. Lo que nos queda, que existe variabilidad en el ciclo de vigilia, muchas veces incluso sin saber la respuesta. En este caso, si la sabes, pues mucho mejor. Las haces por descarte. Este es un ejemplo de descarte, por ejemplo. Tú, la C sabes que no es. Si tú sabes perfectamente que la C no es, ya descartas la D, porque no puede formar parte. Porque dice que las tres anteriores son ciertas. Entonces juegas a un 50% de probabilidad. La A y la B. Esta es la típica pregunta en la que tú te la podrías medio jugar. Porque estás jugando a cara cruz en probabilidad. Entonces es A y B. Y ya ves que la B te suena muchísimo y la A tienes dudas, pues ahí te la podrías jugar. Ahí tendría sentido jugártela porque es muy probable que aciertes ahí. Porque ya si ya aparte de jugar un 50 ya estás diciendo la B me suena mucho y la A no. Pues ahí lo haría, vamos. Aparte de que si te la sabes, joder, porque si existe variabilidad en el ciclo vigilia-sueño asociado a variantes alélicas de genes involucrados en la regulación del ritmo circadiano, eso es así. Pero la expresión del gen SRI responsable del fenotipo femenino no es de femenino. Vale, ¿qué más? Analizando el pedigrí de la figura 1, cuadrado varón, círculo hembra, blanco sano, afectado, podemos asegurar que el alelo que hace que haya individuos afectados es recesivo, dominante, ligado al sexo, o lo dicho en B y C, es posible. Cuando son figuras suelen aparecer al final, pero bueno, en los exámenes de AVEX no es lo mismo que en el presencial, quiero decir, no tienes que andar de arriba abajo. Justamente te ponen la imagen adecuada a la pregunta. Pues esta pregunta iría con esto, más pequeñín, imagino, lo que fuera, para no tal, o a lo mejor en este tal. Esto aparece en el libro, es un cuadro, aparecía incluso un rollo de familias holandesas, si no recuerdo mal. Vamos a mirar, vamos a darle un poquito para adelante. Creo que era en el 2, creo. Lo miramos aquí, mira. Fíjate, aquí exactamente, mira. Esto es un ejemplo. Pedigrí de una familia holandesa, algunos de cuyos miembros se vieron afectados por cierta discapacidad mental. Es como un árbol genealógico a raíz de tal y van averiguando pues el tipo de gen y demás. Eso simplemente es mirarlo en el libro y no tiene y no tiene mayor historia. En este de aquí es recesivo.
asegura que hay individuos afectados, es recesivo, porque aquí no es dominante. Entonces, lo dicho en B y C es posible, se quita, porque no es ni dominante ni nada, entonces no puede ser C tampoco, porque está dentro de esta, así que es recesivo, pero de todos modos es bueno repasarlos y demás, pero bueno, en este caso es afectado, es un gen recesivo. A la selección natural, que preserva los alelos beneficiosos favoreciendo el éxito reproductivo, se le denomina depuradora, sexual, diversificadora o codominante. Vale, depuradora no es. Después, sexual tampoco. Diversificadora es la que mejor va ahí. Y codominante menos. Diversificadora. 17. Cuando existe pleiotropismo, la manifestación fenotípica de los alelos de un gen dependen del genotipo del sujeto en otro gen diferente. No. ¿Siempre se da herencia intermedia? No. No siempre. No. Esta no. Y la C, un mismo alelo puede ser dominante en un rasgo y recesivo en otro rasgo, en el que también está involucrado. Eso sí que puede pasar, pero vamos a ver la D también. También se produce pistasia. No, acordáis que dimos antes el tema de pistasia. Vale, 18. ¿Cuál de los siguientes pares craneales tiene una función mixta? Vamos, sensorial y motora a la vez. El trigémino, veríamos aquí. Después, el vago, el troclear o lo indicado en A y B es cierto. Vamos a ir mirando. El trigémino sí que tiene una función mixta. El vago también tiene una función mixta, pero el troclear no. Entonces, si quitamos la C y vemos que la A y la B son ciertas, y la D nos dice lo indicado en A y B es cierto, pues nos quedaremos con la D, que lo indicado en A y B es cierto. 19. Cuando se produce el denominado efecto de cuello de botella, por un cambio desfavorable en las condiciones ambientales para una especie, disminuye su variabilidad genética. Puede aumentar la endogamia y, en consecuencia, la incidencia de enfermedades letales asociadas a alelos recesivos. Bueno, imagino que ya sabéis, en plan, al estar de la misma familia y demás, no se diversifica, por así decir, entonces prevalece esas enfermedades letales, mutaciones y demás. Y la lleva toda la línea descendente de los familiares. C. Por un proceso de deriva genética puede favorecer un cambio evolutivo al alterar las frecuencias génicas. O todas las opciones anteriores son ciertas. Si vamos leyendo, ¿disminuye su variabilidad genética? Sí. ¿Puede aumentar la endogamia y en consecuencia la incidencia de enfermedades letales, lo que acabamos de explicar? También. Por un proceso de deriva genética puede favorecer un cambio evolutivo al alterar las frecuencias genéticas. También. La D. Todas las opciones anteriores son ciertas. Nos vamos al 20. Algo que se puede decir de la psicobiología es que tiene por único objetivo el estudio de los procesos mentales humanos. Como único objetivo, no. Considera que tanto los procesos... Es que estos son los detalles, ¿sabes? Tienes que ver esto, por ejemplo, único, o lo de siempre, o lo de esos puntos que van marcando es donde suele haber una pequeña trampa. De hecho, cuando aparece siempre y cosas así, no suele ser, por norma general. Hay casos, pero suele ser más compleja la cosa, ¿sabes? La B. Considera que tanto los procesos mentales como la conducta son fenómenos biológicos. Aquí sí, esta sí que tiene sentido, pero vamos a seguir a ver si va a poner lo típico de la B, la C y todo. Afirma que los procesos mentales no guardan ninguna relación con la selección natural. Eso es una barbaridad. Así que no. Y D. Considera que los procesos mentales no forman parte del complejo adaptativo. Y eso es otra burrada también mayor. Entonces, la B considera que tanto los procesos mentales como la conducta son fenómenos biológicos. Acaba de pasar un helicóptero o una moto, no sé qué será. A ver si no se oye mucho en el audio. Vale. 21. La utilidad biológica se ha de medir en último extremo, en términos de aptitud, por el número de apareamientos según el principio de los rendimientos decrecientes o por la cantidad de recursos a los que se consigue tener acceso. Vamos a ver, en términos de aptitud,
La utilidad biológica es el último extremo en términos de actitud. El último extremo. Importante eso. Es en términos de actitud. Porque el número de apareamientos no, según el principio de rendimiento decreciente no en último extremo, ¿eh? Por la cantidad de recursos a los que se consigue tener acceso, es en términos de aptitud. La utilidad biológica. Vale, 22. Cuando se obtiene la heredabilidad a partir de la correlación entre padre-madre e hijo-hija, en realidad estamos calculando la heredabilidad en sentido estricto, esta sí que es así. Porque no os acordáis, después habría la heredabilidad en sentido amplio, que ya es entrar en los hermanos, cigótico, toda esta historia, toda esta vaina. Pero padre, madre a hijo, hija, en realidad lo que se está haciendo es la heredabilidad en sentido estricto. Después, la heredabilidad en sentido amplio, ¿no? Por lo que acabo de explicar. C. La epistasia y el efecto del ambiente no compartido. No. Los efectos de la heredabilidad aditiva y de la cría selectiva. Tampoco. La heredabilidad en sentido estricto. Ojito con eso, porque hay muchas preguntas de este tipo, además, tío, por los exámenes que fui haciendo y mirando y demás, le dan muchísima importancia al tema de heredabilidad y demás, tanto en ejercicio como en teórica. Esa es la historia. ¿Sabes? Porque puedes ver incluso algunos ejercicios y dices tú, vale, aprendo a hacer estas 4 pijadas de fórmulas o 4 tal y ya está. Pero no, porque después a lo mejor te lo preguntan de forma teórica y no es lo mismo. No es lo mismo. Tú puedes saber hacer el ejercicio, pero después dile, vale, ¿y dónde sale esto? ¿Qué sentido tiene y para qué se hace esto? Y tú, ni idea. 23. Los experimentos de John García sobre aversión condicionada pusieron de manifiesto la existencia del instinto, la existencia de formas de aprendizaje biológicamente preparadas, ojito aquí, es que va a ser esta, la inexistencia de las llamadas pautas de acción fija, no, amigo John García, no, que el aprendizaje animal solo puede abordarse desde una estrategia conductista. Vale. La existencia, vamos a mirarlo desde el principio, la existencia del instinto, vamos a hacerlo por descarte. No. La existencia de formas de aprendizaje biológicamente preparadas, esta es la que nos tiene buena pinta. La inexistencia de las llamadas pautas de acción fija, no. Que el aprendizaje animal solo puede abordarse desde una estrategia conductista. Por supuesto que no. Así que la B, la 23, la existencia de formas de aprendizaje biológicamente preparadas. Esos son los experimentos que hizo John García sobre la versión condicionada. Luego nos vamos a la 24, la teoría modular de la mente. Hay que relacionarla de modo específico con la psicología evolucionista, la psicología evolucionista, que sería, en principio ya es la que ya pensamos que es. Pero después hay que seguir la sociobiología no, la ecología del comportamiento o ninguna de las 3 disciplinas nombradas. Aquí sería, al ver que no puede ser ni la D ni la B aquí, la C en ecología del comportamiento no es, nos quedamos con la psicología evolucionista. 25. Nada, quedan 5 solo. Que después en el examen no. Creo que no son 30. 20 o entre 20 y 25 por ahí. Yo creo que 20. Entonces, tampoco es agobiarse pensando que, bueno, me va a dar tiempo que son 30, no. Supuestamente da tiempo. Te lo tienes que saber, no puedes andar ahí mirando nada. No te da tiempo. 25. En la fase ascendente, ojito aquí, ¿ves? Lo otro que dimos de potencial y toda esta vaina, pues ahora habla de la fase ascendente. A veces se da lo del reposo, descendente, de todo. Ahora hay que centrarse en eso, decir, vale, fase ascendente, ¿qué sabemos de la fase ascendente? Del potencial de acción. Y ahora, se cierran los canales de potasio dependientes de voltaje que permanecían abiertos en estado de reposo. No. La apertura de canales de sodio, aquí, dependientes de voltaje, provoca una entrada masiva de sodio al interior neuronal. Esto tiene mucho sentido, vamos a marcarla por si acaso. Se produce un equilibrio entre la cantidad de sodio que entra a la neurona y la cantidad de potasio que la abandona. No, en una fase ascendente, no. La fuerza de difusión impulsa al sodio y al potasio hacia el interior celular. A los dos, no.
Así que la B, la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje provoca la entrada masiva de dicho sodio al interior neuronal. Eso es la fase ascendente del potencial de acción. Ojo con eso también. Ojo con todo, pero con estos temas, porque esto se puede responder bien. ¿Sabes? Así como hay otra que dices tú, vale, es que esta palabra ni me suena, no la puedes deducir, no puedes saber cómo es la respuesta, pero en esto sí. Porque si te lo aprendes desde un principio hasta un final, dices, mira, aquí está en 15 tal, aquí en menos tal, y dices, vale, cuando pasa esto, lo que se abre son estos canales. Hay esta apertura de canal de sodio y entra este sodio, pero es que después hay otra parte en la que el potasio hace otra cosa. Entonces tienes que ir sabiendo en cada una, pero básicamente es saber el título. Porque eso es donde tú después vas a leer la pregunta. Es en plan, fase ascendente del potencial de acción. Pues ahí accedes a la información de tu cabecita y adelante. 26. Incluso puedes utilizar alguna regla mnemotécnica o cualquier historia, pero más que nada es entenderlo. Es que esto no requiere ni chapatoria en estas cosas. Quitando después algunas partes en las que sí tienes que saber un poquito de chapar a la hora, yo creo que más en la segunda parte también, cuando ya tienes que saberte los nervios, una serie de cosas, y ya tienes que decir, vale, pues esta parte del cerebro es esto, 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 y ahí sí que puedes utilizar mnemotecnia. Dices, este lóbulo va con tal, esto tal, y empiezas a hacer como un esquema en tu cabeza y ya está. Pero aquí es pura teoría todo. 26. Cuando dos especies distintas que viven en el mismo hábitat no pueden engendrar descendencia por no coincidir sus periodos de fertilidad o maduración sexual, se está dando un mecanismo de aislamiento postcigótico, aislamiento ecológico, reducción de la viabilidad del híbrido o el aislamiento estacional. Esto es el aislamiento estacional, porque son dos especies distintas, ¿no? Y viven en un mismo hábitat, pero no pueden engendrar descendencia porque no coinciden sus periodos de fertilidad o de maduración sexual. Entonces lo que está pasando es que es un aislamiento, pero es estacional. No tiene que ver con un postigótico ni ecológico ni nada. Vale, 27. Líquido cefalorraquídeo. Esto también, no sé por qué, pero hay muchas, tío, que preguntan mucho del tema de los plexos y de todas estas historias. El líquido cefalorraquídeo es secretado en su mayor parte por los plexos coroideos, la dura madre, las células endoteliales o todas las opciones anteriores son correctas. Dura madre y endoteliales ahí no es, por lo cual no es la D, entonces es la A. Así rápidamente. Son los plexos coroideos, son los que secretan la mayor parte del líquido cefalorraquídeo. Y después nos iríamos a la 28 y nos dice, ¿cuál de las siguientes células participan en la formación de la vaina de mielina? ¿Recordáis? Vaina de mielina, neurona, conducción, todo eso. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Los astrocitos. Los astrocitos no participan en la formación de la vaina de mielina. Son las de Schwann y los oligodendrocitos. Pero claro, si tú aquí ves células de Schwann y ya le das como una cabra, pues malo. Porque la C hay los oligodendrocitos que también lo hacen. Entonces la B y la C, que curiosamente la D nos dice las indicadas en opción B y C. Así que leer todo. A saco. 29. Bueno, ya no queda nada. Nada de nada. El concepto de heredabilidad responde a la proporción de la media de un determinado rasgo que pueda atribuirse a factores genéticos, la proporción de la variabilidad de un determinado rasgo que se puede atribuir a diferencias genéticas, los efectos del ambiente sobre un determinado rasgo que se heredan a través de los genes, o la proporción de la puntuación directa en un determinado rasgo que se explica por la genética. La proporción de la media de un determinado rasgo que puede atribuirse a factores genéticos. No. La proporción de la variabilidad de un determinado rasgo que se puede atribuir a diferencias genéticas. Va a ser eso. Los efectos del ambiente son un determinado rasgo que se heredan a través de los genes. No. No entra ahí el ambiente a través de los genes. Y la proporción de la puntuación directa de un determinado rasgo que se explica por la genética tampoco. Es la B. Y por último, 30. ¿Cuál de los siguientes números del esquema de la figura 2, esta de aquí, bueno, no hace falta ser muy listo porque aquí ya pone figura 2, pero bueno, correspondería al sistema nervioso simpático? Ojito aquí. Sistema nervioso simpático. Vemos aquí el autónomo. ¿De dónde viene el sistema nervioso simpático? Sistema nervioso autónomo. ¿Y qué tenemos? La 4 y la 5.
ya por descarte, como no hay 5, sabemos que es la 4. Entonces, así ya sería. De todos modos, hay que sabérselo entero. Que es la forma, porque no tiene por qué preguntarte así. Aquí podrían haber puesto, en vez de en el 1, pueden poner un 5 y ya te hacen liar, porque dicen, vale, ya no puedo descartar, tengo que saber qué hay aquí y qué hay aquí. Como sabemos, el sistema nervioso simpático tendría que ser el 4, porque el sistema nervioso autónomo es simpático y parasimpático. Entonces, le damos a la 4. Y hasta aquí el examen de febrero del 2018, examen tipo A. Como sabéis, hay A, B y C, creo, si no recuerdo mal, que es como la primera semana del examen de febrero. Luego hay una segunda semana que ya empieza con D, E, F, por ejemplo. Entonces, el A, B y C son el mismo examen, pero con las preguntas alteradas en orden. Por lo cual, si tú haces el A, ya estás haciendo el B y el C. Harías así la primera semana. Después, la segunda semana serían el D, E, F. Por lo cual, si haces el D, ya haces el E y el F. Entonces, la forma de hacer los exámenes de febrero, para quien quiera hacerlos, lo digo por eso más que nada, o que los vea aquí, acaba antes, tiene que hacer uno de cada semana. Entonces, si haces el A y el D, estás haciendo todos los exámenes de febrero de ese año. Por lo cual, febrero del 2018 haces el A y el D. Por poner un ejemplo, si te da la gana haces el B y el E, pero bueno, es por llevar un orden lógico. A y D. Y así te haces el 2018. Y después, en el de septiembre, te haces uno. Porque hay A, B y C, si no recuerdo mal. Y con que hagas uno, porque ahí no hay como quien dice una primera y una segunda semana. Hay uno. Entonces hay del primer parcial y del segundo parcial. Entonces sería A, B y C primer parcial, D, E, F segundo parcial, que sería como la recuperación, si no me equivoco, de cada parte. Porque tú puedes suspender la primera parte, o supongamos, haces este examen ahora en febrero y lo apruebas. Y después el de junio, que es la segunda parte, los otros 7 temas, vamos, el 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, y lo suspendes. ¿Qué pasaría ahí? Te vas para septiembre, pero vas con la parte suspensa, porque tú ya has aprobado la primera parte. Entonces irías solo a esa parte. Que bueno, yo intuyo que estas cosas ya se sabrán en la guía de estudiantes y tal, pero bueno, siempre hay alguien que pasa un poquito de leerse esas cosas y después las preguntan en el foro o rollos así y los petan hasta 200 preguntas que dices tú, ¿cómo puede ser? Pero bueno, pues hasta aquí. A ver si el fin de semana, como no se puede andar saliendo ni se puede hacer nada, pues imagino que haré más exámenes y a ver si subo también el de motivación, el tema 6 creo que me toca ahora. Sí, el tema 6 de motivación, lo leeré entero, pasa que son 1 hora y 40 por ahí seguidas igual. Bueno, no tiene por qué ser seguidas, pero yo lo suelo hacer seguidas, ya para quitármelo de encima. Y, y a ver si subo también de investigación. Cuando acabe la materia de investigación también haré todos los exámenes, aparte los tengo descargados y demás, y con las respuestas, y así es una forma también de practicar. Pero intuyo que esas cosas, si puedo, lo que ya son exámenes, como esta forma de aquí, los intentaré hacer en Twitch leyéndolos. Pero también lo estudio con más gente o demás, y a ver si se pueden ahí leer. Porque es una forma de interactuar también haciendo los exámenes. Y yo creo que además es una forma muy buena de estudiar. Una, porque es cómo te van a evaluar. Todo esto deriva de una serie de banco de preguntas. Está claro que no va a ser el mismo examen, pero muchas se repiten. Muchas, si no se repiten, son muy parecidas y llevan un mismo sistema. Y es muy importante hacer eso. Entonces lo suyo es estudiar. Cada uno estudie, lógicamente. Y después ya es compartir con los demás. Pues oye, mira, estos son mis apuntes, yo tengo esto, o yo tengo estos esquemas, o leer apuntes, leemos apuntes, resúmenes, lo que se pueda hacer. Y nada, hasta la próxima.